La masacre ocurrida en El Paso, Texas, vuelve a traer al plano de la discusión no solamente el tema de las armas de alto calibre, sino también el discurso del odio, que allá en los Estados Unidos se ha vuelto de nuevo una constante. El odio a los mexicanos en Estados Unidos fue el motor del ataque terrorista del fin de semana en El Paso. ¿Alguna responsabilidad debe tener el señor Trump en todo esto? La masacre del Paso es un acto terrorista incitado por el discurso del odio y de la presunta invasión a los Estados Unidos por los migrantes. Esto es En la Mira. Comenzamos. Bueno, pues otra vez de nuevo estamos ante el evento que se repite en los Estados Unidos una y otra vez. Creo que por ahí había la estadística de que en este 2019 más de 300 casos de asesinatos masivos se daban en los Estados Unidos, y cuando uno voltea a ver en otros países, puede haber unos que tienen 1, 2, 3. En los Estados Unidos esto se ha convertido ya en una constante derivada de dos eventos o dos elementos, diría yo, fundamentales. Uno es la venta de armas de alto poder sin control alguno. Dos, la difusión de la ideología del odio, no solamente desde las redes sociales, sino desde la Casa Blanca misma, desde el discurso del presidente de los Estados Unidos, desde su propia campaña electoral que lanza, y en donde pues simplemente puede llamar a disparar en contra de los migrantes, no él directamente, pero sí sus seguidores, y él sonríe, o de otra manera también diciendo claramente que aquellos que no son parte de los Estados Unidos blanco, anglosajón protestante, su modelo WASP que sigue manejando, pues no son verdaderamente leales a la nación norteamericana. Esto que se esconde a veces en ciertas modalidades, ciertos disfraces de democracia, estalla constantemente cuando se trata finalmente de ver a jóvenes que de una u otra manera asumen el papel de los justicieros y empiezan a disparar de forma indiscriminada. El tema de la invasión, que creo que es lo que está en el sustrato de todo esto, es muy delicado, es muy grave. Este es el caso más notable que ha habido por la cantidad de muertos, por la forma en que se realizó, por el manifiesto que escribe, que publica este joven asesino de 21 años poco antes de la masacre. Pero si uno comienza a recuperar los datos, esta es la tercera masacre que se produce en Estados Unidos invocando estar en contra de la invasión de migrantes latinos, aunque uno de ellos haya sido el de aquella sinagoga de Pittsburgh, pero el autor, vaya a saber la confusión mental que tenía, pero el autor material de aquel ataque dijo que iba en contra de la invasión que estaba sufriendo Estados Unidos por los latinos. Entonces, me parece que el tema es muy de fondo. Lo decíamos al inicio del programa, más de 2.900 menciones en redes sociales, repetidos sus mensajes de Trump hablando de invasión a los Estados Unidos en 18 meses. Es un hecho brutal que va a ser muy difícil impedir que se repita si no se cambia el discurso. Sí, y ahora nos toca directamente porque creo que este criminal no tenía mayor confusión mental, tenía una claridad enorme. Él dice, voy a matar mexicanos. Y dice, los migrantes mexicanos están dispuestos a regresar a su país si se le crean los incentivos patrióticos necesarios para que se regresen. Y eso es dispararles y matarles. Ahora, todo esto abreva, este terrorismo, abreva de la propaganda, del odio que el presidente Donald Trump ha venido acentuando. Siempre la ha existido, pero nunca desde la cúpula del poder político de Estados Unidos, desde la Casa Blanca, en contra de los mexicanos como causantes de los males y de la descomposición económica y étnica
de los Estados Unidos. Vale la pena revisar el texto que subió a las redes. Este muchacho, Patrick Crucius, cierra diciendo: mucha gente cree que la pelea a favor de los Estados Unidos está perdida. No pueden estar más equivocados. Esto es solo el principio de la batalla a favor de mi país y de Europa. Me honra encabezar esta batalla para apartar a los Estados Unidos de la destrucción. Lo sube a esta plataforma 8chan, que se ha utilizado para divulgar mensajes similares. Se hace viral muy rápido y en efecto nos topamos ya no solamente con un ambiente político propicio para estos mensajes, sino un ambiente en la red social que está reclutando por la vía de los hechos futuros terroristas. En otras palabras, yo no creo que este sea un hecho aislado. Y como ya narrabas, es probable que veamos incentivos patrióticos para que esto continúe. Frente a esto, si hay un emplazamiento a Donald Trump para que se defina. Tienen ustedes al Donald Trump, que se definió ambiguo en su primera salida, o al Donald Trump que la mañana del lunes fue mucho más enfático en contra de la supremacía blanca, en contra de este tipo de atentados, porque el cálculo electoral debe estar siendo muy alto. Es que yo creo que ese es el punto central. Y lo leía precisamente la mañana de ayer cuando empieza Trump a hablar y a decir que la supremacía blanca es absurdo y que no puede ser esto. Era básicamente porque prácticamente todas las encuestas de popularidad le manejaban una caída brutal frente a un discurso que las palabras que él ha manejado eran palabras que han cobrado legitimidad en términos de descalificar al que no es blanco, al que no se maneja dentro de los estándares de este neoconservadurismo y que de una o de otra manera termina siendo justificable, como todo discurso totalitario, la posibilidad de eliminarlo. Es que en el fondo esas palabras, que son palabras que matan, son las palabras del discurso totalitario. Cuando tú en este tipo de discurso conviertes al otro, al que no es como tú, en alguien que no es humano, o sea, ¿cómo justificas a un hombre que toma una ametralladora, una AK-47, y empieza a disparar a gente que no conoce y a matar niños, mujeres? Solamente cuando en la mente de esta persona, en lo que él está viendo frente a él, no son humanos, no son gente como él. Es el mismo discurso del fascismo alemán, ¿sí? O del nazismo alemán, que es lo que hizo y generó un genocidio más brutal. Esto, a lo que le llaman un desquiciado, al hablar de un desquiciado, están queriendo sustraer. Tu crítica, para subrayar, es que Donald Trump habla de un loco. Exactamente. Tú estás hablando de un problema social. Y sí, sí hay un matiz. Y no hay ninguna diferencia entre este joven y su mensaje y lo que se maneja en redes sociales con un terrorista de ISIS disparando en un bar de París o atropellando con un camión gente en Londres. Es el mismo tipo de terroristas. Yo creo que la Cancillería acierta al calificar el tema de terrorismo porque es un acto terrorista y hay que medirlo como tal, atenderlo como tal e insistir ante Estados Unidos que es un acto terrorista. No hay diferencia entre este joven disparando en un supermercado que un joven de ISIS disparando contra un bar de París. Y debe ser calificado igual y debe ser tratado igual, porque tienen los dos un sustrato ideológico idéntico. No es un acto de locura. Sí, el discurso de ayer del presidente Trump, en que cambia completamente, dice que está en contra del discurso del odio, del supremacismo blanco, etcétera, yo creo que sí tiene un componente electoral, sin duda, pero también se asusta del monstruo que él creó. Él creó este monstruo. Este monstruo que, como decía Ricardo, pues no va a ser, lamentablemente, no va a ser el último. Aquí, con este ejemplo, se disemina de las palabras de Trump pasar a los hechos de este muchacho de Texas y como propaganda. Ahora, me hubiera gustado del gobierno mexicano, que hizo muy bien en calificar esto como terrorismo, un llamado enérgico al presidente Trump a frenar su discurso de odio, porque esto es lo que genera ese tipo de retórica. El segundo elemento, que también políticamente es inflamable, es cuando este muchacho distingue entre los derechos de los europeos que no pueden portar armas legalmente
y como él lo dice, el derecho que los padres fundadores nos heredaron Nos dieron, para claro. defender, Eso es. nuestro país. Es decir, Otra vez. ¿no? La aportación legal de una AK-47, ¿no? Sí. Como la que cargó y que, en efecto, él dice es la mejor para producir heridas letales. Es decir, sí hay una reflexión obligada. Ahora, Trump corre a dar una frase ambigua frente a esto cuando dice, llamo, en efecto, a un esfuerzo de los dos partidos para regular el uso de armas. A ver, esto es una novedad, pero luego lo liga. Al tema Y migrante, también, claro. ¿no? Un esfuerzo conjunto para regular la migración. Es decir, se ha marcado un marco donde se dará la discusión que sigue en la campaña. O sea, este hecho va a transformar la dinámica de la campaña electoral en Estados Unidos y Trump la tuvo que tomar al vuelo. Ya tuviste como consecuencia el segundo atentado, un día después en Dayton, allá en Ohio, igualito. Lo mismo, vuelves la cadena, la prendes en un momento determinado y el resto de loquitos, entre comillas, ¿sí? Siguen y reproducen el mismo modelo. Posibilidad de tener armas de alto poder y empezar a disparar en función de un proyecto de orden político. Eso por una parte me queda totalmente claro. Y el otro es una mecha que tú, Trump, prendiste hace mucho tiempo cuando dijiste, los mexicanos nos mandan lo peor. Nos mandan violadores, nos mandan asesinos, etcétera. Cuando tú calificaste a los mexicanos con ese tipo de género de personas que nos mandan, inmediatamente pusiste la justificación para el proceso de eliminación de aquellos. Y por eso es que cuando él trata en este momento de enmendar la plana y hablar de una legislación para contener migración, se mete en este discurso contradictorio de, por un lado, mandar condolencias a México por los mexicanos que murieron y su discurso real, de convicción, en el sentido de que se trata finalmente de seres inferiores, que es lo que realmente piensa el presidente de los Estados Unidos. Y como lección, creo que nos queda cuidado. Lección para todos, para el presidente de Estados Unidos y para todos. Cuidado cuando desde la cúpula del poder político se estigmatiza al que tiene un color de piel diferente, al que tiene un acento diferente o al que piensa diferente. Las Y entonces, palabras matan, las palabras matan. surgen los Patrick Crucius, Claro. 21 años, estudiante universitario, que es capaz de provocar De eso, esta letalidad. esas son las filas, de eso se forman las filas del fascismo. De Nos ese tipo de vamos, colegas, en la mira nos vemos. Próximo martes, 22:45.